Paz de Cristo, hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde. El Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre cada una de nosotras y tenga misericordia de cada una de nosotras. Que el Señor alce su rostro y ponga paz en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras vidas. Amén. En este momento, hermanas, vamos a dar inicio a la velada. Queremos compartir con ustedes las enseñanzas que nos brindaron esta noche las hermanas que participaron. Palabra que sea edificación para cada una de nosotras y bueno, que el Señor Jesús sea usando cada vida que dispuso en esta noche para traer su palabra. Amén. Entonces damos paso a nuestras hermanas con sus enseñanzas. Que el Señor Jesús les bendiga y les guarde. Amén. Paz de Cristo, hermanos, hermanas, amigos que estén pues en esta hora conectados. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo, un saludo muy especial para todos en este día. Que sea el Señor Jesús obrando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces en esta hora vamos a hacer una pequeña oración y vamos a dándole gracias a Dios por todo y que sea Él ayudándonos en toda esta situación, en todo tiempo. Cerramos nuestros ojos y inclinamos nuestro corazón en reverencia al Señor Jesús. Padre amado, en esta hora nos presentamos delante de ti. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, soberano Dios. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho, que tú haces cada día en nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control en todo, Padre amado, Señor, que sea tu santa voluntad, Señor Jesús, en todo tiempo, en medio de toda situación, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que obres en la vida de cada persona, Señor Jesús, que te pedimos, Señor, por la sanidad de todo el mundo, Señor, de todas las personas alrededor del mundo. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia, Padre Santo, que seas tú, Señor, trayendo bendición a cada hogar, a cada familia, Padre mío. Dios, ayúdanos, Señor, a permanecer en tu camino, Señor Jesús. Te pedimos que nos dé ánimo y aliento cada día, podamos perseverar y podamos, Señor, estar compartiendo también de tu palabra, Señor, a todas las personas, Señor Jesús, que tú nos pongas en el camino. Señor Dios, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Te pido que en esta hora, Señor, obres tú en esta enseñanza, Señor, en esta palabra que tú has puesto hoy, Padre mío, que seas tú, Señor, tomando el control y que esa palabra llegue al corazón, a la mente de cada persona y que podamos aprender un poco de ella, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, después de esta oración, vamos a la enseñanza, y la enseñanza es algo muy importante en todo el ser humano. Hablamos de la tricotomía del hombre. Dice que el hombre está formado por espíritu, alma y cuerpo. Vamos a leer un versículo en Génesis 2. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Nos dice que es el hombre un ser viviente, y ese ser viviente tiene espíritu, tiene alma y cuerpo. Entonces en el espíritu del hombre es la parte, lo interior, dice que es la parte invisible del ser humano. Es la naturaleza del hombre. Dice, la naturaleza espiritual le da la capacidad de comunicarse. El hombre tiene capacidad, el ser humano tiene capacidad de tener una comunicación, tiene también una intuición y una conciencia. En Corintios 2:14 nos habla dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque
se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre, hay dos maneras, el hombre natural que pues no puede mirar ciertas cosas, no las puede percibir, pero dice que el hombre natural, el hombre espiritual sí lo puede hacer. Entonces ahí tenemos una comunicación podemos tener una comunicación con otras personas y la comunicación más importante, que es la comunicación con Dios. La intuición, que es esa capacidad de discernir o de percibir o de presentir algo en nuestro corazón, algo que puede estar pasando o que va a suceder. Eso, en la intuición el hombre lo puede sentir esa percepción. La conciencia nos habla de la capacidad dada por Dios, nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces el espíritu está formado de la comunicación, de una intuición y la conciencia. En la conciencia nos habla, dice que puede percibir entre algo bueno o algo malo que esté haciendo. En Génesis 3:7 nos dice la palabra, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Entonces es la manera como en la conciencia el hombre puede saber de las cosas que pueden estar pasando en sí. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo que esté sucediendo. Esas son las tres partes como más importantes del espíritu. Vamos a la segunda parte, que es el alma. Dice que el alma es la esencia inmaterial, que es donde están pues todas las emociones, y también la mente. Esas partes corresponden al alma. En el Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nos dice que es como esa parte de nosotros donde sentimos, dice que el alma se turba, o puede haber tristeza, puede también haber alegría, hay muchas diferencias de cantidad de emociones que pueden haber ahí en el alma, ¿cierto? También nos habla de la mente. Nos dice que la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban un proceso como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria y la imaginación. Esas partes están dentro de lo que es la mente, ¿sí? Entonces, en nuestra mente, digamos, podemos tener buenos pensamientos, malos pensamientos. En Isaías 55:8 nos dice que: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Entonces hay cantidad de pensamientos. Los pensamientos del hombre natural pues no son los mismos pensamientos de Dios, y también el hombre en lo espiritual pues tampoco alcanza a entender los pensamientos que Dios tiene. Son los pensamientos que Dios tiene para el hombre, pero el hombre, nosotros no podemos tener como la mente o lo que piensa Dios, no podemos pensar como Dios. Entonces la tercera, eso es en cuanto al alma. La tercera parte, que es el cuerpo, tenemos un cuerpo físico del cual tenemos que cuidar. También hay un cuerpo espiritual, ¿cierto? Dice en la primera de Tesalonicenses: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que debemos de guardar nuestro cuerpo, nuestra alma, todo vuestro ser, nuestro espíritu,
y estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Tenemos también una palabra, dice que en Hebreos 4:12 nos habla, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en esta palabra nos dice, está prácticamente englobado absolutamente todo lo que estamos hablando del espíritu, del alma y del cuerpo. En esta palabra nos dice que la palabra de Dios, o sea, es tan profunda que nos llega, sea cuando estamos haciendo algo malo, nos sentimos culpables de algo, o cuando estamos haciendo algo bueno. Entonces depende de la circunstancia, así nos llega la palabra de Dios en ese momento. Esas son las partes que tenemos que tener en cuenta, y de lo cual está como esa formación, esas tres partes de las que está formada el hombre. Y ahora lo pasamos, digamos, a la parte espiritual, que somos nosotros en el camino del Señor. Entonces nos dice, por ejemplo, que debemos de guardar nuestro cuerpo, nuestra alma pues la guardamos teniendo una comunicación con el Señor, alimentando nuestra alma de la palabra del Señor, de estar en oración, estar en la lectura de la palabra, las prédicas. Esa es la parte como podemos alimentar nuestra alma en todo tiempo. En todo tiempo los hijos de Dios, nosotros los creyentes, debemos estar pues alimentando, que nuestra alma esté viva, que nuestro cuerpo también esté sano, que todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser estén sanos. Y pues que la manera es como lo podemos obtener, es teniendo la relación con Dios, en la lectura de la palabra, en la oración, apartándonos también en la parte del cuerpo. Dice que debemos de guardar nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces debemos de guardarlo de todo. Tenemos que tener, nuestro cuerpo de estar sano. Entonces físicamente un cuerpo sano, pues un cuerpo que no, apartado de los vicios, de algunas cosas que nos hacen daño, y a veces no cumplimos con eso. Podemos estar sabiendo que algo nos hace daño y aún así pues hacemos algo y no está bien, porque tenemos que guardarnos para Dios, y también porque si no, o sea, si no cumplimos con eso, si enfermamos nuestro cuerpo con alguna cosa, consumiendo algo, haciéndonos algo en nuestro cuerpo, pues sabemos que el cuerpo va a estar enfermo. Entonces nuestra alma pues también va a estar afligida, y todo nuestro ser. Entonces la manera como nosotros debemos entender esto: cuando nosotros, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro ser están sanos, dice que hay un cambio. Entonces está el nacimiento hay un nuevo nacimiento. Entonces pasamos de ser ese viejo hombre, esa vieja persona que andaba en los vicios, que andaba haciendo cosas desagradables a Dios, y tenemos cambios. Entonces dice que la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay un cambio en nosotros. Ese cambio nos lo da el Señor Jesús. Para que ese cambio ocurra, pues nosotros debemos tener esa comunicación, alimentar nuestra alma, que nuestro cuerpo esté sano, dejar esos vicios, esas costumbres, esa forma de vida que teníamos. Debemos de dejarla. Eso ya son cosas viejas, y debemos dejarlas a un lado para tener ese nuevo nacimiento, para ser ese nuevo hombre. En Juan 3, del 4 al 5, dice la palabra de Dios que Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es un nacer en lo espiritual, dejando las viejas costumbres, pero recuerden que nuestro cuerpo físico también debe sufrir ese cambio, ¿sí? No podemos volver al vientre de nuestra madre, pero sí podemos hacer un cambio dejando las cosas viejas atrás para que podamos nacer nuevamente como nos dice el Señor Jesús, nacer y ser ese nuevo hombre, caminar con el Señor, porque pues es la manera como nosotros vamos a tener una salvación, como nuestra alma va a ser salva, es teniendo ese cambio, dejar de ser ese viejo hombre. Tenemos estas, es como algo muy pequeño, es un tema demasiado grande, pues por el tiempo lo reducimos así. Espero que llegue a cada uno, es que cada día en nuestra vida natural y en nuestra vida espiritual siempre estemos como en ese cambio continuo, ¿sí? Es poco a poco que lo vamos a hacer, es difícil, nadie podrá decir que un día para otro pues hubo un cambio en lo natural y en lo espiritual. Entonces un cambio, pero sí tenemos que perseverar y permanecer en ese cambio continuo. Es entender, por estos días pues sabemos que hay cantidad de dificultades en estos tiempos, este cambio pues drástico que estamos viviendo todos los seres humanos a causa pues de, ya sabemos, este virus, esto que acaba de acontecer, pero debemos estar ahí, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser estar sanos y estar, guardarlo para el Señor Jesús y perseverar cada día más. Tenemos aquí el Salmo 46, 1 al 2, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces nos dice, ¿no? Aún en medio de toda dificultad que estemos pasando en estos tiempos y que todo se nos haya como movido así de un momento a otro, es que permanezcamos, que el Señor es nuestro amparo, nuestro auxilio, que estamos alimentando en nuestra alma, que son las promesas que el Señor nos hace son verdaderas y que si tenemos esa fe podemos entender y podemos permanecer en el Señor y poder estar firmes hasta que sea su venida, y que también esa firmeza, esa fortaleza que tengamos en el Señor Jesús nos puede ayudar, y sabemos que tenemos una tarea que cumplir, llevar la palabra a otras personas, llevar el evangelio para que todos seamos salvos y pues podamos estar con el Señor Jesús hasta la eternidad. Hermanas, Dios les bendiga. Esta enseñanza un poco ya pues no tenemos más tiempo. Espero que sea de bendición para todos, para nuestra alma, para nuestros amigos que también nos están viendo, y podamos permanecer en el Señor. La palabra del Señor nos da como esa fortaleza. Entonces debemos de permanecer ahí, orando, leyendo la palabra de Dios, alimentándonos cada día nuestra alma para que estemos sanos y podamos perseverar y llegar hasta el final. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a nuestra alma, todo nuestro cuerpo y nuestro ser, y podamos aprender de ella y compartir con todas las personas. Guarda nuestras vidas, Señor Jesucristo. En tus manos estamos, Señor Jesús, y que se haga conforme a tu voluntad. Amén. Hermanas, Dios les bendiga, Dios los guarde, y pues que estemos todos siempre unidos, orando los unos por los otros en todo tiempo y de la mano del Señor Jesús. Es el mejor camino en el que podemos estar, es en Él, y guardando toda nuestra alma, espíritu y cuerpo, todo estemos sano y estemos ahí de la mano del Señor Jesús. Dios les bendiga, hasta pronto.
me tocó dar la enseñanza de la sanidad interior. Entonces, ¿me están escuchando? Amén. Amén. Voy a colocar una alabanza y luego vamos. ¿Ya? Bueno, quiero darle gracias al Señor Jesús por que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nos ha permitido ver su misericordia y su bondad en nuestras vidas, porque Él ha suplido nuestras necesidades, porque Él está pendiente de nosotros, nos tiene con vida y eso es una gran victoria. Él cuida de nosotros y de nuestras familias. ¿Ya? ¿Ya? ¿No nos escucha? Ya. ¿La están escuchando? Amén. Amén, hermana. Otro poquito. Precioso Jesús. Bendito Jesús. Hay nadie como tú, Señor Santo. Diciendo hijo mío, aquí estoy, yo soy real. Ahora ya no es igual, cuando solo escuché, mas ahora mis ojos lo ven. No me quiero apartar de su presencia nunca más, porque me encuentro seguridad. Gracias. Poderoso Jesús. Bendito Dios. Maravilloso eres tú, papito Dios. Gracias. Gracias, Señor. Santo. Aleluya, Señor. Bendito Jesús. Maravilloso. Bendito Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Precioso Jesús. Bendito Jesús. Santo. Aleluya, Señor. Maravilloso Jesús. Tu vida será libre y saber que conquistas su nombre, con mi clamor responder, diciendo hijo mío, aquí estoy, yo soy real.
Padre Cristo. Bueno, gracias a Dios. Le pedimos al Señor que sea Él tomando el control de esta actividad, que sea Él hablándonos, que sea Él obrando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú sanando, Padre, que seas tú liberando, Señor Jesús, que seas tú quitando todas estas cargas, Señor Jesús. Bendito, alabado, Señor. Reconocemos, Padre Santo, que te necesitamos, Señor Jesús. Sí, Padre Santo. Reconocemos, Señor Jesús, que sin ti nada somos, que lejos de ti nada podemos hacer, pero contigo todo lo tenemos, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, algunos creyentes todavía no se han apropiado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, la cual incluye salvación, liberación, sanidad interior y también la sanidad física. Encontramos en las Escrituras Lucas 4:18, por favor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, lamentablemente se habla de sanidad y se cree que es algo que tiene que ver con la psicología y pues no es así. Cuando no conocemos al Señor Jesucristo, creemos que el único que nos puede ayudar en nuestras dificultades, en nuestros problemas, es el psicólogo. Y vamos allá donde Él y le contamos todo. Y el único que puede orar en nuestra sanidad interior es el Señor Jesucristo. ¿Qué es la sanidad interior? Es el proceso mediante el cual una persona es librada y sanada de todas las heridas o traumas que fueron producidas por personas o acontecimientos en el pasado. Las heridas y eventos del ayer son las que impiden disfrutar hoy de la vida abundante en Cristo. Sanidad interior implica la transformación y la renovación de nuestra alma, de la voluntad, las emociones y la mente, por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo es que sanamos. ¿Qué no es sanidad interior? La sanidad interior no significa que debemos recordar ni que abrir las puertas a nuestro pasado. Tampoco es confesar nuestros pecados. No tiene que ver con la psicología del mundo, que son las terapias autoayudas o las terapias motivacionales. La sanidad interior nos lleva a reconocer y a poder ser sanadas de toda herida del pasado. La obra de Jesús en la cruz del Calvario es una tarea completa y sirve mucho más que para perdonar nuestros pecados. Ofrece también el pago total de la redención y de la salvación integral, como son espíritu, alma y cuerpo. Si hay creyentes que todavía no andan en completa libertad, es porque no se han apropiado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a 2 de Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Muchas personas cuando leen este versículo de la Biblia creen que después de que como ya se recibió al Señor Jesucristo, entonces que ya terminaron todos nuestros problemas y que todo es hecho nuevo. La pregunta es, ¿en qué parte de su ser total ha sido hecho todo nuevo? La respuesta es en el espíritu. Esto quiere decir que el alma y el cuerpo continúan siendo los mismos. Pregunto, después de que usted recibió a Jesús, ¿ha tenido los mismos pensamientos que antes? ¿Se ha airado con su prójimo?
¿Ha pecado contra Dios? Claro que sí, pero ahora el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en usted y comienza a sanar la herida del pasado por medio de la palabra de Dios. En este proceso es importante diferenciar entre los pecados que han sido causados por las heridas del pasado y los pecados que se cometen después de conocer al Señor Jesucristo, a fin de que la sanidad interior sea efectiva. La palabra de Dios nos enseña de que Jesús pagó para que todo nuestro ser sea libre, que incluye espíritu, alma y cuerpo. Recuerde que Él nos libertó desde el pecado original con su muerte y su resurrección en el madero. Cristo, siendo posterior a Adán, lo hizo realidad. Por eso la sangre de Cristo es efectiva, tiene poder y limpia nuestros pecados que diariamente cometemos. La sanidad interior está diseñada para curar todo trauma del pasado, pero el presente tenemos que vivirlo libre del pecado. Nosotros no podemos seguir pecando porque ya somos nuevas criaturas, ya conocemos del Señor Jesucristo. Y sabemos que la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pidámosle a Dios que nos fortalezca, pidámosle al Señor Jesucristo que nos fortalezca en nuestras debilidades para no poderle seguirle fallando, porque cada vez que nosotros cometemos un pecado, cada vez que le fallamos es como si nuevamente lo estuviéramos crucificando en esa cruz. Vamos a Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La palabra quebrantar significa romper, separar con violencia las partes de un todo. En el caso del corazón, se refiere a uno que está hecho pedazos por causa de las heridas. Cuando nos han herido, nuestro corazón se destruye. Es tomar aquello que en su vida esté roto, a fin de juntarlo y sanar cada herida, cada rechazo, cada amargura, falta de perdón, culpabilidad y todo lo que esté afectando a su vida. La amargura lo que trae sobre nosotros son ataduras al pasado para destruirnos. Eso es lo que hace la amargura, destruye nuestras vidas. La justicia no la debemos tomar en nuestras manos. Debemos bendecir al que nos hace daño. Debemos aprender a soltar estas dificultades para poder ser libres, porque el único que sana nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Existen muchos creyentes nacidos de nuevo que cuando mueren irán al cielo, son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo vive en ellos. Sin embargo, continúan aún algunos atados al pasado y son afectados por heridas recibidas. Permanecen atados a vicios, a la depresión y se dejan dominar por los sentimientos del rechazo, complejos de inferioridad, ataduras sexuales, temores e inseguridades. Además, arrastran maldiciones generacionales y ellos necesitan recibir la sanidad interior y la liberación. Vamos a Juan 8:31-32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como hemos dicho anteriormente, cuando usted intenta esconderse detrás de la puerta del dolor, como en las emociones, en las heridas, se está negando a enfrentarse a la realidad para poder ser libre. Y por consiguiente tendrá que regresar por la misma puerta que quiere lograr su libertad.
les pregunto, si se está escondiendo porque la verdad es dolorosa, por ese motivo nos estamos escondiendo. Déjeme explicarle, cada área a liberar va a requerir enfrentar la verdad. O sea, si queremos quitar esas heridas, tenemos que enfrentar, la cual casi siempre nos trae dolor, pero recuerde que es la única salida que llevará hacia la libertad. Tenemos que enfrentar todos estos temores, tenemos que enfrentar todo este dolor que nos han causado, porque si no los enfrentamos, seguimos cargando con ellos, y el Señor quiere que le entreguemos todas estas cargas para Él podernos liberar. ¿Cuál es el propósito de la sanidad interior? Está relacionada con la persona y su pasado. En la vida emocional no existe tiempo ni espacio. Lo que afectó a alguien en el pasado puede haber sido durante su niñez o en su vida adulta. Tiene vigencia en el presente. Hay un dicho en el mundo que afirma que el tiempo se encarga de borrar las heridas, pero eso son mentiras. Porque el único que puede sanar nuestro corazón quebrantado se llama Jesucristo. Jesús pagó completamente por todos aquellos que guardan las heridas del pasado y les sana, y Él es el único que nos da esa completa libertad, solo Jesús. Ahora vamos a Isaías 53, del 1 al 5. No sé si voy muy rápido. ¿No? Bueno. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotados, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús es la fuente de la verdad, es el ejemplo perfecto de lo que es bueno, nos liberta de las consecuencias del pecado. Nos muestra claramente el camino de la vida eterna. Jesús nos da la libertad para seguir a Dios. ¿Cómo permanecemos a la palabra? Tenemos que obedecerla, tenemos que aplicarla a nuestro diario vivir. Tenemos que ser esos testimonios de Jesús en todo lugar, en todo momento. Y así es la forma como yo puedo recibir la sanidad y ser libre. Jesús sufre por nuestros pecados. La fortaleza del Señor Jesucristo se muestra a través de su humildad, sufrimiento y la misericordia. Jesús fue rechazado, fue despreciado por todos aquellos que estaban a su alrededor, lo negaban. Nosotros rechazamos cuando no obedecemos su palabra, cuando no cumplimos sus mandamientos, cuando pecamos, ahí en ese momento estamos rechazando al Señor Jesucristo. Jesús tuvo que venir a morir en un madero, tuvo que él soportar todo dolor, todo sufrimiento, toda humillación, todo lo hizo por amor a nosotros, para darnos la salvación. Y no solo para darnos la salvación, sino también Él nos cura esas heridas, Él nos ayuda cuando lo buscamos de corazón. Las etapas de nuestra vida en las cuales podemos recibir heridas son las siguientes: la edad prenatal, la niñez, la adolescencia, en la edad adulta y en la etapa matrimonial. Son las etapas donde podemos recibir heridas. El Señor nos dice hoy, ya no cargue más con algo que pasó. Voy a restaurarte, voy a dejarte como nueva. Puedo sanar tu corazón. Yo abriré ríos, caminos en el desierto.
Las promesas de Dios existen y ellas nos dicen que no nos hagamos más daño, que le entreguemos todo a Él. El tiempo está pasando, tu vida está pasando y tú sigues viviendo en ese rencor, en el rechazo, en el resentimiento. Por eso, por estar viviendo en ese odio, en ese rencor, en ese resentimiento, no vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por seguir mirando hacia atrás. Eso es parte del pasado, no de tu futuro. Cuando ponemos la mirada en el Señor Jesucristo, Él hace algo nuevo en nuestras vidas. Permitámosle al Señor que transforme nuestras vidas, que transforme nuestros corazones. Ríndete al Señor y el Espíritu Santo hoy quiere sanar lo que se había secado, reverdecerá. La palabra es lo que nos fortalece. Acércate al Señor y rinde tu corazón. No cargues más con ese pasado. Cometimos errores, cometimos faltas, nos equivocamos, pero no es justo que nosotros sigamos atados cuando Dios anhela hacer algo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Dispón tu corazón. Hermanos, permitamos que Dios haga algo nuevo en nuestras vidas. Perdonémonos y perdonemos también. El primer paso para perdonar es reconocer que hay una herida. Debo identificar cuál es el resentimiento que yo tengo en mi corazón. ¿Quién fue el que causó la herida para yo poder orar y pedirle al Señor que me sane esa herida? Pedirle al Señor que bendiga a la persona que me causó esa herida. Pidámosle al Señor que nos fortalezca de poder perdonar y recibir la sanidad interior y no perder las bendiciones. No escuchemos la voz del enemigo. A veces, tristemente, dentro de la misma iglesia hay personas con actitudes o con comentarios que no edifican y sí nos causan daño a nuestro corazón. Como resultado, se terminan los hermanos retirándose del ministerio, retirándose del liderazgo y a veces hasta se van de las mismas iglesias por nuestro comportamiento, porque somos malos testimonios, porque hacemos cosas que no edifican ni a la iglesia, ni nos edifican a nosotros mismos. Pero entonces nosotros no tenemos que ponerle cuidado a esas situaciones. Yo le digo a mis hermanos, les he aconsejado y les digo, toca decirle al Señor que nos unja, que nos aplique ese aceite fresco para que todo lo que nosotros escuchemos, los malos comentarios que no edifican, nos resbalen y no nos hagan daño. Es el secreto. Entonces, porque lo que hacemos es, nos dañan y nosotros al tener esa reacción, lo que hacemos es que la relación de nosotros con Dios se dañe y que podamos perder la salvación, que fue el motivo por el cual Él murió en la cruz por nosotros. También podemos perder las bendiciones por estar con esas, poniéndole cuidado a cosas que no debemos hacer. Bueno, vamos a Génesis 3:15. Dice, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta la herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. El deseo del enemigo es herir a las personas, de todas formas y en todas las etapas de su vida. Si él lo intentó con el Señor Jesucristo, lo intentará también con nosotros día tras día, sin descansar. Va a estar él molestándonos, desanimándonos y haciéndonos caer en el pecado. Esto significa que siempre vamos a estar expuestos a ser heridos. En más de una etapa de nuestra vida, todos hemos recibido heridas y hemos comprendido que esas heridas no sanarán por sí solas. Esto nos lleva a comprender que tenemos que pasar un proceso llamado sanidad interior y liberación, por medio de la cual Dios restaura, Dios repara. Solo Él recompone las cosas
de nuestro pasado. No podemos esperar que el tiempo borre las heridas porque eso no va a ser así. Solamente la sanidad interior por medio de Jesús, de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo nos hará libres. Entonces, quería darles como testimonio. ¿Se está escuchando? Sí, es. Amén. Testimonio para aquellas hermanas que de pronto no hayan sido selladas con el Espíritu Santo. Yo lo viví y yo siempre pasaba cuando oraban por la unción del Espíritu Santo, a ver para ver quiénes lo podían recibir, y yo siempre pasaba, y pues ya llevaba tantos años de bautizada y no lo recibía, y yo como que yo dije, ay, ya no vuelvo a hacer eso, yo no me voy a poner a preocupar por si recibo, por si soy sellada o no del Espíritu Santo. Entonces, en una ocasión, la hermana Lisset me dijo que ayunáramos y que oráramos para que el Señor me sellara. Entonces, en esos días, en unos días de los que estaba yo ayunando, yo pasé allá en la iglesia al altar a orar, y el Señor me mostró que había una de las cosas por el cual Él no me sellaba, era porque yo tenía odio hacia unas personas con las cuales habían habido unos problemas hacía días. Entonces, yo creí que pues eso ya había sanado porque yo había ido a unos retiros y allá se hizo una actividad precisamente de perdón y todo, pero el Señor me mostró que yo realmente eso lo tenía en mi interior y no había sacado ese rencor de mi corazón, y a Él no le gustaba eso y por eso Él no me podía sellar. Entonces nos pusimos a orar y a ayunar con la hermana Lisset, ella me respaldó, y de eso fue como a los 15 días era iba a haber la convención general, pero antes de la convención, precisamente yo me encontré, cuando yo iba así por una avenida, cuando yo veo a las personas con las cuales yo sentía ese resentimiento en mi corazón, y el Señor, cuando yo me di cuenta, el Señor me los puso ahí enfrente a mi cara, cosa que ya no podía evitar pasar al otro andén o esquivarlos, no. Entonces, pues, nos pusimos a hablar con ellos, fuimos a un lugar, ellos nos perdonaron, nosotros los perdonamos, y fue algo muy bonito, y a los 15 días que hubo la convención, el Señor me sanó, me selló con el Espíritu Santo. Entonces ahí sentí y me di cuenta yo de lo importante que es para el Señor el uno perdonar y pedir perdón. Porque si nosotros queremos que el Señor Jesús nos perdone, tenemos que perdonar primero, ser humildes y pedirle al Señor, porque a veces uno sin querer no se da cuenta que tiene algo de ese odio, ese rencor en su interior. Entonces pedirle al Señor Jesús que Él nos muestre, que nos permite ver qué hay dentro de nuestro corazón que no le agrada a Él, para entregarlo en sus manos y que sea Él haciendo la obra. Entonces, hermanos, esta es mi enseñanza. Espero que les sirva de edificación y que Dios los bendiga. Las amo en el Señor Jesús, y seguimos orando por la situación de no solo este país, sino del mundo, que sea el Señor Jesús llevándose esas pestes, así como se llevó las pestes de Egipto, de esas plagas, entonces que se lleve las de acá, pero tenemos que seguir orando por nuestras familias, y que el Señor Jesús es el tiempo que estamos de reconciliación con Él, de reconocer, de arrepentirnos de nuestras malas actitudes, y que sea el Señor Jesús sanando estos corazones y haciendo entender a los que no han aceptado al Señor Jesús que realmente lo necesitamos, que necesitamos de Él, que Él es el único, porque si a Dios le place decir mañana se lleva la plaga, mañana se la lleva sin necesidad de la ciencia, solo Él lo puede hacer. Entonces, que sea el Señor Jesús obrando, inquietando nuestros corazones a buscarle día tras día, fortaleciéndonos, y que nos permita ser esos instrumentos, esa luz para aquellos que andan en oscuridad. Entonces, hermanita, le entrego el turno. Que Dios los bendiga.
Amén, hermana. Dios le bendiga, hermana. Amén, hermanita. Amén, hermana. Amén, hermanita, Dios te bendiga. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga. Hermanita Olga. Paz de Cristo, queridos hermanos. Dios me los bendiga, me los guarde. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. En esta noche me tocó una pequeña enseñanza. Bendito Dios, tuvo el privilegio para hacer esta enseñanza. Y voy a hacer una pequeña oración para poner todo en sus manos, para que Él sea tomando el control de todo, para que Él sea rompiendo cadenas, para que Él sea quien hable, quien use mi boca para esta pequeña enseñanza que les traigo en esta noche. Amoroso Padre Celestial, Señor Jesús, estoy aquí reunida, Padre amado, para dar esa pequeña enseñanza, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, para que seas tú utilizando mi boca, amado Dios, para llevar esa enseñanza, Señor Jesús, que sea de agrado, Padre Celestial, a nuestra mente, Señor Jesús, para que seas tú tomando el control, librándonos, Padre amado, que seas tú, amado Jesús, ministrando nuestras vidas, amado Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor Jesús. Yo me hago a un lado, Padre Celestial, para que seas tú obrando conforme a tu voluntad, para que esta palabra, Señor Jesús, penetre nuestra mente, escudriñe nuestros corazones, Señor. Amado Dios, en esta hora me pongo en tus manos, yo me hago a un lado para que seas tú quien hable, amado Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces el tema de hoy es la falta de perdón. Y dice así: hoy en día uno de los más mayores problemas en el cuerpo de Cristo es la falta de perdón. Esto trae como consecuencias que los creyentes heridos hieran a su vez a otro. La falta de perdón es una puerta que abrimos al enemigo para que destruya nuestra vida espiritual, emocional y física. Eso sí es muy cierto. Cuando no perdonamos, estamos muy heridos que podemos lastimar inconsciente o conscientemente a las demás personas. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado nosotros mismos todas esas cosas que nos hacen. Hoy Dios quiere enseñarnos qué es perdonar. Perdonar es hacer libre espiritualmente a una persona que nos ha ofendido, es soltar a quien nos causó daño, es dar por cancelado una deuda que teníamos pendiente con alguien. Esto más decisión de observar a uno como un acto voluntario que no se basa en las emociones. Como les venía diciendo, hermanos, perdonar es que nos sintamos libres espiritualmente, que cuando veamos a esas personas que nos hizo daño, ya no tengamos ese dolor en nuestros corazones, ese dolor, esa ira hacia ellos, porque ya estamos curados. Eso es el verdadero perdón. Pero cuando decimos que los perdonamos, pero que no olvidamos, bueno, olvidarlo no lo podemos olvidar porque tenemos memoria, pero sí podemos ver a esa persona y sentir que ya hay libertad en nuestros corazones, que ya no nos duele ese rechazo, esas cosas que nos hicieron. Bueno, Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Así también Dios hará con nosotros. O sea, si nosotros no perdonamos a las personas que nos ofenden, tampoco Dios lo hará con nosotros. Y es un mandato de Dios.
perdonar. Entonces tenemos que andar en obediencia y por mucho que nos duela, por mucho que nos hayan herido, por mucho que nos hayan ofendido, tenemos que perdonar. ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es esforzarse por olvidar lo que pasó. Poco es negar la ofensa recibida ni pretender que el tiempo borre lo ocurrido. Perdonar no es ignorar lo que pasó. A tratar de olvidarlo no es disculpar de la palabra al ofensor, ya que si usted le dice a alguien que lo ofendió, te perdono, pero no hace esa de corazón, usted no está perdonando. Dice, Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, así perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Como les venía diciendo, no perdonar sí lo podemos, sí nos podemos acordar, pero ya ver con diferente actitud a esa persona que nos ofendió, a ver con actitud a esa persona, a ese amigo, a esa amiga, a ese esposo que nos hirió, verlo a los ojos y ya nuestro corazón sano, no sentir ese rencor, esas cadenas de amarguras, esa rabia, esa angustia, esas ganas en ocasiones de quitarle aún hasta la vida a la persona que nos hizo daño. Bueno. Mateo 18, 6, 7 dice, y cualquiera que hace tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Ay del mundo por los que tropiezan, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay, hermanos, ese ay de Dios. Eso nos enseña de que no seamos piedra de tropiezos con nuestros hermanos. No seamos esa piedra de tropiezo. Más bien, si nos han ofendido, pedir perdón, saber perdonar. Jesucristo dijo que era necesario que vinieran tropiezos, pero también dijo, ay de aquel por quien viene el tropiezo. La palabra tropiezo u ofensa proviene del griego escándalo, que significa trampa. Buenos hermanos, tenemos que recordar cuál es la raíz de la ofensa. La raíz de la ofensa es la inseguridad y la inmadurez. Estos son las dos causas principales por las que los individuos se ofenden fácilmente y todo lo toman personal. Cuando nosotros somos inmaduros espiritualmente, llegamos a los pies de Cristo. En ocasiones nos ofendemos por cualquier bobadita. Que si el hermano no me miró, que si no me saludó. Y no hacemos por hablar con la persona que nos está. O sea, si la persona no te saluda, salúdelo. Salúdelo usted y no vayamos guardando ese rencor en nuestro corazón.
esa amargura, que porque si escucha decir algo que el hermano dijo, no dijo, y vamos a ir guardando ese rencor. Hablemos directamente con el hermano que tengamos, que esté hablando sobre nosotros y eso. En ocasiones, aún hablando bien, así nos ofendemos también. Si hablan mal, nos ofendemos. Si hablan bien, nos ofendemos. Entonces, tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Y esa maduración la da es el Espíritu Santo, buscando de su presencia, buscando de su amor, para no caer en esos errores y en esas trampas. Consecuencias de no perdonar. Las consecuencias de no perdonar, una de ellas es desobedecemos a Dios. La segunda es el enemigo toma ventaja en nuestras vidas. Nuestras oraciones son estorbadas. Cuando no perdonamos, nuestras oraciones no fluyen. Dios no recibe nuestra ofrenda. Cuando no perdonamos, Dios no ve nuestras ofrendas con agrado. Así lo podemos ver en Mateo 5, 23, 24. Toda ofrenda a Dios es un sacrificio vivo y Dios no puede recibir un sacrificio que procede de un corazón con falta de perdón. Esto es abominable ante sus ojos. Hay creyentes que se preguntan, ¿por qué no prospero? Si siempre diezmo y si siempre ofrendo. Hay muchos creyentes digamos, muy obedientes a diezmar, a ofrendar debidamente como está escrito, obviamente. Ahí lo está haciendo bien. Pero ¿cómo llevamos esas ofrendas al altar? ¿Cómo las llevamos? Con un corazón con cadenas de amargura, con un corazón entristecido, con un corazón con falta de ese perdón hacia esa persona que nos hizo daño en ese día o anteriormente. Dios no ve eso con agrado. Todas esas son consecuencias de no perdonar. Otra consecuencia de no perdonar, Dios nos entregará a los verdugos. Dios nos entregará a los demonios. La falta de perdón es uno de los mayores atractivos usados por los demonios. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos estamos llenos de rabia, de ira. Llegan las contiendas, llegan los pleitos, llegan las discusiones. Todo eso pasa por no perdonar. Le damos cabida al enemigo para que coja y haga con nosotros lo que él quiere. La falta de perdón también anula nuestra fe. ¿Por qué? Porque es imposible creerle a Dios cuando estamos heridos de una fuente. No pueden brotar fe y resentimiento al mismo tiempo. Por mucho que se esfuerce, confiese y crea la palabra, su corazón no podrá actuar en fe. La falta de perdón bloqueará su corazón para creerle a Dios. Y en muchas ocasiones, como estamos tan heridos, hasta incluso renegamos de nuestra fe. Porque estamos tan heridos que hasta renegamos de que hasta la existencia de nuestro Dios. Nuestra fe es quebrantada, nuestra fe es anulada, se pierde, porque estamos tan heridos que nos enceguecemos. Y también la falta de no perdonar anula el amor. En ocasiones
O sea, siente uno tanta rabia por esa persona que nos hizo daño, por el esposo. Si un esposo nos hizo daño, nos hiere, estamos tan enceguecidos que pensamos que ya no lo queremos. Pensamos que ya no queremos la persona, pero es que el amor se va como opacando. Ahí está el amor, porque el amor nunca deja de ser, como dice en la palabra, pero se va opacando eso, porque lo que hay es en nuestro corazón, es raíces de amargura, porque nuestro corazón si está muy lastimado no vamos a ver con claridad. Todo eso ocasiona la falta de perdón. Y también la falta de no perdonar, como dice en la palabra de Dios, es que Dios tampoco nos perdonará. Entonces, y esa es la más importante, porque si perdonamos las ofensas a nuestros agresores, tenemos la oportunidad de que Dios también nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Las consecuencias de la falta de perdón. La falta de perdón es una gigantesca autopista que nos lleva al resentimiento. Este a su vez nos conduce a raíces de amargura, como les venía diciendo, y odio, los cuales cauterizan la conciencia. Sí, como les venía diciendo, hermanos míos, eso es la falta de perdón. Nos cauteriza la conciencia, o sea, nos ponemos a maquinar miles de cosas en nuestra mente, milísimas de cosas, pero Dios, en su maravilloso poder, Él siempre nos está invitando a que perdonemos. Perdonemos las ofensas a quienes nos hayan ofendido, porque si no, no podemos tener la oportunidad de ser perdonados por nuestro Padre. En ocasiones nos preguntamos, ¿cómo perdonar y olvidar? El único que perdona y olvida es nuestro Padre Celestial, porque nosotros no podemos olvidar el proceso, todo el dolor que nos causaron y todo eso. O sea, sí podemos sanar las cicatrices, pero el proceso ocurrido no se olvida, pero ya lo recordamos sin dolor. Pasos para perdonar. En ocasiones se nos dificulta mucho perdonar porque no somos orientados o no nos guiamos de la palabra, ¿cierto? Amén. Entonces, por eso se nos dificulta en muchas ocasiones seguir, perdonar fácilmente. Pero Dios nos da siempre las pautas para hacerlo. Y Él nos dice aquí unos pasos para perdonar. Tomar la decisión. O sea, si uno toma la decisión de hacerlo, es una decisión voluntaria. Haga un ejercicio profundo elaborando una lista de personas y cosas que lo han herido a lo largo de su vida. Ahí podemos colocar todos los nombres de todas las personas que nos hayan lastimado para tomar la decisión de hacerlo y perdonarlos. Arrepentirse por guardar falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio. La palabra de Dios nos ordena desechar todo resentimiento, amargura y odio, reconociendo la falta de perdón hacia otros. Exprese su perdón en forma verbal. Hay que expresar que verbalmente, primero, tomar la decisión. Segundo, anotar los nombres de esas personas. Tercero, arrepentirse de tener nosotros ese corazón dañado. Y expresar el perdón a esas personas que nos hicieron daño. Quinto, renunciar a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón.
y confesar nuestro perdón a cada persona, especificando las razones. O sea, si nos hicieron daño, todo, si una vez alguien fue violado, alguien fue maltratado, alguien fue abandonado por su papá o por su mamá, expresando todos esos resentimientos que le causaron ese daño. ¿Qué hacer con aquellos que constantemente nos están ofendiendo? Aquí Dios nos ordena que por todas esas personas que nos están ofendiendo cada día, toca orar por ellos para que Dios tome el control de ellos y sean también ellos sanados y ya no sigan haciendo daño ni nada de eso a las demás personas. Bueno, hermanos míos, esa era la pequeña enseñanza que les traía en esta noche. Espero que haya sido de edificación para nuestras vidas. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Un fuerte abrazo. Bendiciones.